Empresa que se dedica a la fabricación de componentes derivados del cemento, sabemos lo que son las rasillas, sabemos lo que son los ladrillos, lo que son elementos que se utilizan normalmente en el sector de la construcción. ¿Cuántos trabajadores tiene y dónde están esos trabajadores en este momento? Tenía más de 100 trabajadores, ahora mismo están todos despedidos como consecuencia de diferentes procesos, unos de despido, otros de expedientes de regulación de empleo y otros por decisión, estando en concurso de acreedores de la propia judicatura, que atendiendo a los criterios de los administradores de la empresa, pues han despedido a los trabajadores con 20 días por año con un tope de una anualidad. ¿Víctimas de la crisis, víctimas de la mala gestión? ¿A quién podemos echarle la culpa? No, nosotros le echamos la culpa y por eso estamos hoy aquí en la Fiscalía, pues a los gestores de la empresa, porque tal y como nosotros denunciamos desde hace 4 años, nos tenemos que remontar prácticamente al año 2008 cuando empiezan las denuncias de la UGT, no solamente ha habido una doble contabilidad empresarial, que lo que ha hecho ha sido justificar los diferentes despidos, el ERE y el concurso de acreedores, sino que se ha comprobado cómo los gestores de la empresa se han estado enriqueciendo de forma paralela a lo que se suponía que era el negocio de la empresa, pero desviando esos fondos a su pecunio particular en vez de haberlos dejado en los depósitos empresariales. ¿Está usted hablando de delito? ¿Está usted hablando de falta administrativa? ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos hablando de que lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía no ha requerido documentación. En el día de hoy vamos a entregar en torno a unos 500 folios de justificación, tanto de la propia Hacienda Pública, que ya le ha requerido y le ha sancionado por esa doble contabilidad, así como el testimonio de los trabajadores que ponen de manifiesto que no solamente existía esa doble contabilidad, sino que además se estaban cogiendo, se estaban enriqueciendo de forma indebida a costa de justificar que hay que despedir a trabajadores con 20 días por año, que por cierto pagaba el Fondo de Garantía Salarial, es decir, todos los españoles, mientras ellos se ahorraban y se metían en sus cuentas bancarias un número importante de cantidades de dinero que deberían de haber estado en la empresa y por lo tanto gestionando y justificando que hubiesen seguido trabajando como empresarios. Según los datos de UGT, ¿desde cuándo ha ocurrido esto? En torno al año 2007 empiezan las irregularidades, ya empiezan las primeras denuncias que se interpone ante Hacienda y desde ese momento se van produciendo una serie de expedientes de regulación de empleo que luego incumplen incluso criterios que estaban pactados con la propia representación de los trabajadores y entonces ya es un efecto dominó en el sentido en que después de los expedientes de regulación de empleo se producen despidos, concursos de acreedores, más despidos hasta haber finalizado con el despido de todos los trabajadores. ¿Cuánto era? Me ha dicho al principio más de 100. Eran más de 100 los que pertenecían al grupo SILES y bueno, la plantilla lógicamente lo que pide es que se haga justicia y que realmente el uso indebido que se está haciendo por parte de estos gestores de lo que son unas herramientas para el funcionamiento de una empresa, pues que paguen de acuerdo a lo que establece la ley. ¿De momento hay imputados? Todavía no. No hay ningún imputado porque ahora mismo está en fase, primeramente desde el punto de vista del juzgado de lo mercantil para decidir si ha sido o no culpable el concurso de acreedores y en segunda instancia veremos a ver qué es lo que da de sí la denuncia que ya interpusimos el año pasado y que se nos ha requerido por parte de la Fiscalía y una vez del análisis de la documentación ya decidirá el fiscal si lo traslada al juzgado y por lo tanto hay una imputación. Le hacemos a usted esta entrevista porque esta mañana se ha manifestado usted ante la Fiscalía en Plaza Nueva. ¿Qué otras acciones de protesta tienen previstas? Las acciones las vamos llevando de forma puntual dependiendo de las actuaciones que se vayan produciendo también judicialmente, pero lógicamente cuantas movilizaciones sean necesarias para que al final se haga justicia con estos trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, ha habido un requerimiento por parte de la Fiscalía fruto de una denuncia que había presentado la UGT, ¿no? Nosotros partimos, además asesorados por nuestro gabinete jurídico, de la base de que esto es una quiebra fraudulenta y que por lo tanto la ley concursal le da suficiente competencia a la Fiscalía como para actuar. Estamos convencidos de que el Estado, entre otras cosas, está para proteger a los trabajadores y eso es lo que estamos exigiendo hoy aquí, es decir, que se actúe y que lógicamente pues, se repongan todos los derechos laborales y económicos a todos los trabajadores del grupo SILES. Lo decía antes el compañero, estamos hablando no solamente de una mala gestión de la empresa que ha abocado lógicamente al final al cierre de las empresas del grupo, sino que estamos hablando también de un fraude fiscal y de un fraude laboral y por supuesto de un fraude a las cuentas públicas, puesto que se han venido sucediendo una serie de expedientes de regulación de empleo que como consecuencia de eso pues, han supuesto pagos de prestaciones
prestaciones por desempleo, indemnizaciones a través del FOGASA, en definitiva dinero. Esta es la... Vas a ser beneficiado. Es que son tres. Yendo a nosotros al plano, que por día, 6 meses de pago, pagamos por 6 meses de pago. Y luego, que tenemos ¡No muerde! ¡Que este no muerde! ¡Venid para acá! Gracias.